que deje de presentar esto y les voy a compartir en laboratorio. A ver, seguro que resultaría interesante ver aquí. Entonces creo que... Ahora sí, me confirman si ya pueden ver la pantalla compartida, creo que sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Miren, les decía, ¿no? Ahorita vamos a la presentación, les decía, miren que estas son curvas teóricas. Bueno, estas en realidad son de laboratorio, ¿no? Pero las que hemos visto anteriormente en la revisión teórica, pues parecen bastante perfectas, tienen una forma muy definida, etc. Esos son algo teóricos, ¿no? Como las curvas patrón. Cuando uno ve ya en laboratorio, pues a veces uno trata de confundirse, o tiende a confundirse más bien. Observen, por ejemplo, esta, que es algo en la que estamos trabajando, ¿ya? Y el detalle es que observemos las curvas, miren, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir siempre. ¿A qué les parece, por ejemplo, estas curvas? ¿A qué tiende? Estas curvas de esfuerzo de corte versus deformación horizontal, ¿a un solo tipo 1 o un solo tipo 2? A tipo 1. Tipo 1, ¿no? Miren que en este caso esto sigue incrementando todavía. Es probable que necesitamos todavía medir a mayor deformación, ¿no? Entonces, pero seguramente el ensayo ha sido parado a una deformación de 11 milímetros, ¿no? Eso es lo que se ve acá. Y bueno, se concluyó. Es probable que necesitábamos tomar lecturas todavía hasta 12, 13 milímetros probablemente, ¿no? Entonces eso es lo que se nota porque todavía no ha estabilizado bien. Pero miren las otras curvas, por ejemplo, estas curvas que la relación entre la deformación vertical y la deformación horizontal, en este caso, bueno, cada cual coincide con el color, ¿no? Este es para un esfuerzo normal de 99.56 kilopascales, la curva azul, ¿no? Y su deformación es esta. Miren qué ocurre. Que se deforma relativamente una buena cantidad y luego después de un cierto punto, miren, tiende a expandirse, ¿no? Miren que tiende a expandirse. Entonces, si estaríamos hablando completamente de un suelo tipo 1, en teoría no debería de ocurrir esto, ¿no? Máximo debería de ir de manera constante aquí y no venir de esta manera, ¿no? Pero ya la segunda muestra, miren, la segunda muestra para un esfuerzo normal de 199.12 kilopascales, pues ya pasa como a lo teórico, ¿no? Miren, se deforma y luego se mantiene casi constante. Bueno, aquí en los últimos 4 puntos todavía se da algo de expansión, ¿no es cierto? Un poquito más de expansión. ¿Qué ocurre en la tercera muestra? Que es sometido a 398.24 kilopascales, por ejemplo. En ese es lo mismo, ¿no? Entonces, esto sí ya es más parecido a esta segunda curva. Y aquí en los últimos 2 puntos ocurre algo de este efecto, ¿no? En realidad, este material que estamos ensayando es algo, también es un material muy especial, no es una arena pura, no es una arcilla pura, etcétera. Es en realidad una transformación de un material rocoso, ya de la lutita, que va pasando o se está convirtiendo, está en un proceso de metamorfismo, y va pasando a transformarse a lutita, recién, o sea, perdón, de lutita a arcilla, está pasando, está en ese proceso. Entonces, presentimos en realidad, o supongo en lo personal, que estos detalles que se dan inclusive acá, miren, aquí hay algo interesante, es debido a ese proceso de metamorfismo, ¿no? Y pues, como es un solo tipo 1, solamente debemos hacer la tendencia a 0, miren, hemos obtenido estos 3 puntos y lo que se hace es una regresión lineal entre estos 3 puntos y la ecuación de esta línea pues correspondería a esto, ya para determinar la envolvente de falla, ¿no es cierto?
Y miren, por ejemplo, que el valor del ángulo de flexión resulta ser 30.74 para este caso, y una cohesión, bueno, aquí parecería que es 0, ¿no? Pero en realidad nos da un valor de 1.46. Nuevamente insisto, ¿no? O sea, nosotros teóricamente hemos dicho 0, sí, pero así en la práctica, miren que a veces nos va a presentar algunos valores pequeños, ¿no? Entonces, eso no debería de sorprendernos mucho. Entonces, este es un resultado, por ejemplo, que hemos realizado con mediciones bastante controladas, ¿no? Mediciones bastante controladas, cada cierto deformación o pequeñas deformaciones, y con unos equipos mucho más precisos en realidad, ¿no? Los relojes digitales ya no los manuales como hemos visto en la presentación del día de ayer, sino que ahora ya los deformímetros son digitales y los que nos permiten tomar con mayor precisión las lecturas, ¿no? Entonces, miren, ahí la precisión en este caso, que de la deformación del anillo, ha sido tomado bastante, con mucha precisión, ¿no? Entonces, así es como se lo realiza en realidad. Miren, estas son las lecturas tomadas, las de color rojo, en la muestra 1, en la muestra 2 y la muestra 3, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros determinamos recién o lo transformamos a milímetros. Miren, la deformación horizontal la transformamos en milímetros, la deformación vertical también la transformamos en milímetros. Eso depende de cada deformímetro que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces eso va a depender, pero generalmente es posible volverlo en milímetros rápidamente, ¿no? No es mayor complicación aquello. La fuerza, lo propio, ¿no? Aplicando por su factor de corrección o su factor de calibración, en realidad su coeficiente del anillo, entonces podemos transformarlo, estas lecturas de deformación, en fuerza, ¿no? Entonces, miren que no es nada complicado. Lo único que tomamos es esta lectura de deformación del anillo por un factor que sale de una calibración del anillo en realidad, ¿no? Entonces, esto sí viene de un proceso de calibración, y con eso ya obtenemos la fuerza de corte. Y ya para obtener el esfuerzo de corte, esto simplemente dividimos esta fuerza entre el área de la muestra, ¿no? Entonces el área de la muestra es conocida también durante el ensayo, eso se mide, y con eso pues encontramos el esfuerzo. Eso se repite para todos los casos, ¿no? No hay procedimientos diferentes, sino que son exactamente los mismos. Ya para hacer el análisis de manera individual en cada una de las muestras, pues podemos ver de manera individual sus curvas, ¿no? Graficar las curvas y empezar a mirar, por ejemplo, cuál es el esfuerzo normal, ¿no? Dependiendo a cuánto le ha aplicado de carga durante el ensayo, ¿no? Eso se puede calcular fácilmente. Aquí están esos valores. Miren que solo es un poco de matemática. Dice que en este caso, para esta muestra se ha aplicado una carga de 20 kilogramos en el sistema de poleas, y eso lo estamos transformando a fuerza en realidad, ¿no? Entonces, con ese valor se transforma a fuerza, y luego dividiendo entre el área vamos a tener el esfuerzo normal. Bueno, aquí ya buscábamos después cuál es el valor máximo, cuál es el valor crítico que seguramente corresponde a los últimos puntos, etcétera, ¿no? Entonces ese procedimiento es justamente para encontrar estos puntos, ¿no? En este caso de los suelos tipo 1, entonces necesitamos definir este punto, ¿no? Entonces la teoría nos dice, pues aquí tienen que definir un valor crítico, por tanto debo buscar la zona donde ya está constante el esfuerzo y definir ese valor crítico acá. Entonces, en la práctica, lo que se hace es generalmente tomar los últimos puntos, como en este caso, o tal vez mirar esto que está mucho más claro, ¿no? Entonces aquí ya vemos que está constante, entonces tomamos el promedio de estos últimos puntos para definir el valor crítico, ¿no? Entonces miren, nos hemos tomado los últimos puntos y de esa manera definimos el valor del esfuerzo de corte crítico, ¿no? Entonces esa es la idea. Ese es un dato importante, ¿no? Para que finalmente ya en un resumen podamos ver las tres curvas en conjunto
y luego graficar, miren lo que vamos a graficar, justamente esos valores críticos de cada muestra que se han definido, esos 3 valores, con sus respectivos esfuerzos normales que son controlados. Estos sí son datos que conocemos desde el inicio. Entonces, el primer punto es... el primer paso acá es obtener estos 3 puntos y luego ya hacer pasar una línea entre ambos puntos, ¿no? La mejor línea en realidad, ¿no? Una tendencia lineal. Esto yo puedo controlar, bueno, con el Excel uno puede hacer bastante bien, ¿no? El trabajo, pero a mano igual se puede, ¿no? Uno agarra una calculadora a los 3 puntos y puede fácilmente hacer la correlación a aquello. Como, de igual manera como lo ha hecho, por ejemplo, para obtener el límite líquido, ¿no? Un procedimiento que teníamos igual 3 puntos y aplicábamos una tendencia lineal a los 3 puntos y obteníamos, ¿no? Lo mismo. Entonces aquí es básicamente el mismo paso. Y con aquello, pues una vez obteniendo la ecuación, pues decimos que miren que este valor va a ser igual a la cohesión porque es la intersección, por eso aparece directamente aquí ese valor, ¿no? Luego la pendiente pues está aquí, pero esto tiene que ser transformado a grados, por tanto sabemos que aquí vamos a utilizar pues la tangente, miren, por eso aquí viene como que la inversa de la tangente de este valor, ¿no? Bueno, aquí está tomando los datos, pero seguramente que si alguien toma la inversa de la tangente de esto, pues le va a dar exactamente el mismo valor. Bien, eso quería mostrarles en realidad, ¿no? Quería mostrarles esto como complemento de esta presentación que habíamos revisado el día de ayer, ¿no? Y finalmente teníamos este caso, ¿no? Aquí decíamos, miren, aquí tenemos un suelo tipo 1, donde han sido determinados los esfuerzos de corte críticos y los esfuerzos normales seguramente ya eran conocidos y por eso combinamos aquello, tenemos los 3 puntos nuevamente, ajustamos a una línea, a una tendencia lineal y luego determinamos el ángulo de inclinación, lo propio, ¿no? Lo mismo que acabamos de ver en la planilla Excel. Para los suelos tipo 2, les decía, aquí hay algo interesante. Cuando estamos hablando de suelos tipo 2, para el mismo nivel de esfuerzos normales, podemos definir nosotros 2 envolventes de falla. Una que van a corresponder a los esfuerzos de corte críticos y una segunda envolvente de falla que corresponde a los esfuerzos de corte pico, ¿no? Las de color azul acá, ¿no? También podemos obtener eso fácilmente acá en una planilla Excel, ¿no? Buscamos el máximo y listo. O gráficamente, si yo veo acá esto, pues lo puedo llevar acá y obtener este valor fácilmente, ¿no? Miren, otro lado acá, y puedo leer esos valores. Y con eso obtenemos una segunda envolvente acá. Como estamos obteniendo 2 envolventes, ya les he dicho, bueno, si conozco la envolvente, puedo conocer los parámetros de resistencia al corte. En este caso, aquí voy a tener, y empieza aquí, hay que hacer la diferencia, ¿no? En suelos tipo 2 puedo obtener los parámetros denominados críticos y también los denominados pico, por cierto, ¿no? Entonces, ahí ya tengo como 2 datos diferentes, ¿no? No van a ser iguales, jamás van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, pero debo saber que puedo obtener ambos casos, ¿no? Ahora sí, si tuvieran alguna consulta antes de pasar al otro punto. Ninguno. Muy bien. Vamos adelante. Entonces, y debemos hablar ahora del ensayo triaxial, ¿no? ¿Recuerdan nuestra tablita que hemos mostrado ayer, ¿no? Donde veíamos la lista de los ensayos que me proporcionaban los parámetros efectivos? Entonces, dentro de eso se encontraban los ensayos triaxiales, ¿no? Estos ensayos triaxiales se dice, ¿no? Se dice que en realidad son unos ensayos que
nos van a proporcionar los valores de los parámetros del suelo con una precisión mayor que en el ensayo de corte directo. Y bueno, esa afirmación no es nada ilógico, es cierto, ¿no? Durante el ensayo de corte directo, nosotros a veces suponemos que el plano de falla va a pasar por el medio de la muestra, por ejemplo, o sea, inducimos aquello, no medimos la presión de poros durante el ensayo de corte directo, ¿no? No vemos cuál es esa variación. Sí tiene varias desventajas o limitaciones, ¿no? No son desventajas, ¿no? Varias limitaciones en cuanto a la condición real. Sin embargo, los ensayos triaxiales pues en realidad consideran inclusive la aplicación de los esfuerzos laterales en términos de esfuerzos principales, miren, ¿no? Y también en este sentido, ¿no? Entonces vean que el triaxial ya considera los esfuerzos principales mayor y menor, ¿no? Que va a actuar en una muestra, además de que ahora la distribución de esfuerzos se la realiza de manera más uniforme en una muestra cilíndrica, de tal manera que todo ese esfuerzo pues se aplique uniformemente en toda la muestra, ¿no? Nuevamente el objetivo o el propósito de este ensayo es determinar los parámetros de resistencia al corte, ¿no? Existen tres tipos principales de triaxiales, si vamos a hablar, ¿no? El consolidado drenado, como les había dicho, el consolidado no drenado y el no consolidado y no drenado. Pero esto está en otro grupo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver simplemente estos dos ensayos, ¿no? Y esto lo dejamos para la siguiente. Entre las ventajas, dice, la condición es mucho más cercana a la realidad debido justamente a la forma de aplicación de las cargas, ¿no? Como desventaja se puede mencionar, dice, un costo elevado, ¿no? El tiempo de duración, y esto sí, como debe seguir un procedimiento estricto de acuerdo a la norma, el tiempo de duración de estos pues resulta ser, sobre todo en suelos arcillosos, pues bastante largo, ¿no? Puede durar un mes hasta 2 meses, 3 meses inclusive, solo realizando el ensayo, ¿no? Y seguro que eso a veces a nadie no le agrada, ¿no? Generalmente la gente está acostumbrada a obtener los resultados lo más rápido posible, ¿no? Pero cuando va a ser un triaxial, entonces tiene que hacer bastante programado esa tarea, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación para poder obtener pues estos datos de manera oportuna. Algo que debemos decir que en este ensayo triaxial se debe cumplir a cabalidad pues estos pasos, ¿no? Estas etapas del ensayo. Dice, según el procedimiento, pues debemos garantizar que la muestra se encuentre completamente saturada. Eso es lo que debemos garantizar. En el corte directo hemos dicho vamos a saturarlo, pero simplemente por inundación, o sea, no hemos controlado en ningún momento si la muestra sí efectivamente estuviera saturada o no, ¿no? Entonces, en este caso no, se debe garantizar que la muestra se encuentre inicialmente saturada. Y a veces este proceso es el que más demora y tiene que ver con este factor. ¿Por qué? Porque si tratamos de saturar una muestra arcillosa, pues sabemos que las muestras arcillosas tienen una conductividad hidráulica bastante baja y pues ese proceso va a demorar mucho, ¿no? Y la segunda etapa, que es la etapa de consolidación nuevamente, también es otro punto clave que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa consolidar? Significa que nosotros vamos a permitir en esta etapa que el agua pueda circular por la muestra, ya sea hacia afuera, ¿no? Si la muestra está completamente saturado, pues vamos a generar unos incrementos adicionales de carga, de tal manera que se genere un incremento de presión de poros bastante grande, ¿no? Y que debido a este incremento de presión de poros, el agua que está aquí adentro en la muestra, pues salga, fluya, ¿no? Salga ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, etcétera. Pero vamos a nosotros
en este ensayo más bien se hace que el agua fluya y se pueda controlar la velocidad de flujo de agua, ¿no? Entonces, esta etapa de consolidación es más para controlar aquello. Entonces, se evalúa también de alguna manera la conductividad hidráulica del material, ¿no? Entonces, hasta que este incremento de presión de poros sea igual a cero. Una vez que se consiga aquello, se dice que el suelo ya consolidado, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a esa etapa, pues recién aplicamos el esfuerzo o la compresión a la etapa de corte, ¿no? Vamos a aplicar seguramente un esfuerzo adicional que va a generar que el suelo falle por cortante, ¿no? De tal manera que se defina un plano de falla, pues natural, no inducido como en el ensayo de corte directo, sino que sea mucho más natural. Y luego medimos los esfuerzos cortantes y nuevamente combinamos con el esfuerzo, en este caso con los esfuerzos principales, miren, ahora sí hay que trabajar con esfuerzos principales y vamos a definir la envolvente de fallo, ¿no? Entonces, en términos generales es lo que acabo de decir. Pero vayamos a ver un poquito el esquema en realidad de cómo se realiza este ensayo. Bueno, tenemos que preparar una muestra cilíndrica de este tipo, ¿no? Obviamente tiene que cumplir algunas condiciones que los técnicos conocen muy bien. La relación entre el diámetro y la altura tiene que ser de 2 veces mínimamente, etcétera, ¿no? Entonces esos detallitos ellos van haciendo que se cumplan. Como les había dicho, la idea es de que vamos a aplicar unos esfuerzos en todas las direcciones a la muestra. Inicialmente se aplica un esfuerzo sigma 3 en todas las direcciones. Miren, observen esto, ¿no? En todas las direcciones. Eso se consigue en una celda triaxial que la vamos a ver más adelante. Y con bajo esta condición, pues se satura la muestra, se consolida la muestra, etcétera. Y cuando entramos a la etapa de corte, pues aplicamos un esfuerzo cortante. Y en este caso, ese esfuerzo cortante va a ser este de acá, que recibe el nombre de esfuerzo desviador. Aquí está, miren, bueno, aquí está con delta, pero es exactamente lo mismo. Y dice, voy a borrar esto, ¿no? Este esfuerzo, ¿y por qué no apareció acá? Que hay un error, ¿no? Sigma sub D. Es un nuevo dato, no tiene que anotarse esto, ¿no? Es conocido con el nombre de esfuerzo desviador y es el que estuviera generando que el suelo falle por corte, ¿no? Entonces esto se va a aplicar hasta que el suelo falle de esta manera, miren. Y en este punto se va a generar nuevamente una combinación de esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Este es el esfuerzo entonces que genera la falla, ¿no? El esfuerzo desviador va a generar la falla en la muestra. Entonces miren que aquí hay un poquito, hay una diferencia entre la nomenclatura, ¿no? Empezamos a trabajar con esfuerzos principales primero. Luego empezamos a decir que el esfuerzo cortante va a ser el esfuerzo desviador acá, sigma sub D, que hay que conocerlo, ¿no es cierto? Bien, generalmente en el triaxial, este esfuerzo o sigma 3 pues recibe el nombre de esfuerzo en la cámara, porque vamos a generar esto a través de una cámara, luego vamos a ver. También recibe el nombre de esfuerzo de confinamiento, miren, puede recibir dos nombres ¿no? Presión de cámara o presión de confinamiento. Entonces hay que estar atentos a esta denominación, por cierto, ¿no? De sigma 3. Yo sé que se llama teóricamente esfuerzo principal menor, yo sé, pero en el triaxial puede recibir también estos nombres. Entonces, muy atento a aquello, ¿no? Entonces, como les había dicho, inicialmente se aplica esto en todas las direcciones de la muestra, lo cual me va a generar un incremento de la presión de poros, eso sí, ¿no? Incremento de presión de poros, y luego, pues, aplicamos el esfuerzo desviador en este caso, este esfuerzo desviador, hasta que
se consiga la falla. Miren que para determinar el esfuerzo principal mayor, sigma 1, ahora yo entiendo que si ese valor está en esta dirección, pues va a ser igual a la suma del esfuerzo de confinamiento, sigma 3, más el esfuerzo desviador, ¿no? Es por eso que aquí ya se genera una primera ecuación donde me dice entonces que el esfuerzo principal mayor, sigma 1, es igual a sigma 3 más el esfuerzo desviador. Esto en los ensayos triaxiales. Entonces, debo anotarme esta ecuación. Esto es importante, ¿no? Entonces, se va a cumplir de esa manera. Bien. Para la realización de este ensayo, pues se requiere de un equipo bastante especializado, ¿no? Y entre parte del equipo, pues tenemos a la celda triaxial que tiene esta forma, ¿no? Este es el ensayo, perdón, esta es la celda triaxial, miren, que tiene una especie de protección acá, ¿no? Una protección transparente, que es un material bastante resistente, por cierto, ¿no? Y luego en los extremos, pues tiene unos seguros, estas barras de acá, pues en realidad lo que hacen es asegurar esta celda triaxial para que no tenga ninguna fuga, ni ingreso de aire, ni agua, ni nada por el estilo, ninguna fuga, y todo sea bastante sellado. Aquí tenemos una barra de carga, un émbolo en realidad, ¿no? En la parte central, miren, que ese es por donde se va a aplicar, por ejemplo, ese esfuerzo desviador, ¿no? Entonces hemos dicho, vamos a aplicar un esfuerzo desviador, entonces a partir de este émbolo se aplica ese esfuerzo. Miren que la muestra de suelo está aquí de forma cilíndrica y además que está muy bien protegida, ¿no? Y esta se la protege con una membrana, ¿no? Entonces, aquí está, una membrana látex, de tipo látex, que lo va a proteger al suelo, de tal manera de que no se genere ninguna alteración en dicha muestra, ¿no? Y esa muestra es sellada con unos anillos de goma, que son los O-rings que los denominamos, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Notamos que en la parte superior hay un distribuidor de presiones, ¿no? Justamente para poner este émbolo ahí en contacto y aplicar la fuerza. Pero también notamos que hay unos conductos por acá, ¿no? Unas mangueritas ahí que uno puede ver, ¿no? Que están conectados, miren, que van a ir conectados hacia la muestra misma, pero también esos están conectados con unas válvulas al exterior de la celda triaxial. En realidad son 3 válvulas principales que necesitamos conocer de esta celda, a las cuales habitualmente se las conoce como válvula A y válvula B y válvula C, ¿no? Es habitual. Bueno, seguro que en algunos casos, en algunos laboratorios o laboratorios diferentes, pues la pueden denominar de otra manera, ¿no? Lo que debemos entender nosotros es de que qué hace cada válvula, qué función cumple la válvula A, la válvula B y la válvula C, ¿no? Y aquí está la explicación. Esto sí es importante, ¿no? Dice esta válvula A es la conexión al control de la presión en la celda. Entonces, lo que me está diciendo es que con por este conducto, yo voy a controlar cuál va a ser la magnitud de sigma 3. Yo puedo controlar esto, por tanto, eso va a ser, lo vamos a poder hacer a partir de esta válvula A. Entonces, yo controlo sigma 3 de la válvula A. La válvula B, dice, es la conexión al control de la contrapresión. Vamos a hablar un poquito de aquello, pero en términos generales yo les puedo decir que la válvula B es por donde se ingresa agua a la muestra, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama contrapresión o control de contrapresión? Porque ingresamos nosotros en la etapa de saturación, se ingresa agua a la muestra con una presión controlada, que debe ser tomada en función a la presión de cámara. Entonces, debe
contrarrestar en realidad a esta presión, es por eso que recibe el nombre de contrapresión. Si el agua entra con una presión, no va a entrar por gravedad, entra con una presión controlada hacia la muestra por estos conductos, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Y así va a ir saturando a la muestra. Entonces, por eso recibe el nombre, pero yo debo entender que aquí, controla el ingreso de agua, ¿no? Ingreso y salida de agua, en realidad. Vamos a ver que por ejemplo, en la etapa de consolidación, pues vemos cómo sale el agua más bien. Inicialmente en la etapa de saturación ingresamos el agua con una presión, luego en la etapa de consolidación vemos con qué velocidad sale el agua ya también, ¿no? Entonces, ingreso y salida de agua, entonces es el que controla la válvula B. La válvula C, miren, es la tercera válvula, dice, es la conexión para la lectura de presión de poro. Ajá, entonces, lo que me está diciendo es que en todo momento, a partir de la válvula C, yo voy a controlar la presión de poros dentro de la muestra. Entonces, seguro que esto está también en contacto con el interior de la muestra. Entonces, esa es la principal o lo principal que debo saber. Válvula A controla la presión de cámara o presión de celda, ¿no? O presión de confinamiento también. Válvula B es el control de ingreso y salida de agua. ¿Por qué se llama contrapresión? Porque se ingresa con una presión controlada en relación a este valor. La válvula C es el que controla o nos da las lecturas de presión de poros en todo momento. Entonces, eso debo saber o debo conocer de la celda triaxial. Bueno, espero que se la memoricen estas válvulas A, B y C, que van a ser importantes. Bueno, este es el banco triaxial que tiene nuestro laboratorio de geotecnia, ¿no? Es un banco triaxial que puede realizarse de manera paralela, pues un ensayo completo, ¿no? En las 3 muestras, por eso tiene 3 celdas acá. Es más, esta tiene la posibilidad de hacer 2 ensayos de manera paralela. En este otro extremo también tiene otras 3 celdas que pueden utilizarse, ¿no? Cada sistema pues tiene su sistema de control independiente y podemos trabajar de manera. Es uno de los pocos modelos que existe acá. Creo que en Bolivia solo es el único capaz de hacer un ensayo completo, ¿no? En un solo tiempo. Por lo general, los triaxiales pues vienen simplemente con una celda y tengo que terminar uno, luego hacer el otro y luego el otro para completar el ensayo, ¿no? En este caso, pues una de las ventajas de este tipo de banco triaxial era de que puedo hacer el ensayo en las 3 muestras paralelamente, ¿no? Entonces, bueno, no nos fijemos mucho en el panel de control, simplemente hay que saber que a partir de estas válvulas de acá, yo voy a controlar cuánto de presión en la celda le voy a colocar, con cuánta de presión voy a ingresar el agua a la muestra, etcétera, ¿no? Todo la controlamos de acá, de manera digital. Pero no vamos a ir mucho a aquello. Otro equipo necesario es una prensa de este tipo. Esta es la prensa de carga axial del laboratorio de geotecnia, ¿no? Que tiene la capacidad de aplicar una carga a velocidad constante o controlada, ¿no? Y sin generar ninguna vibración, ¿no? Esto va subiendo de manera continua a la velocidad que indiquemos, ¿no? Y aquí nuevamente medimos la fuerza o el esfuerzo desviador, en este caso, en el triaxial, ¿no? Entonces, y también las deformaciones. Entonces, esta es la prensa que que se utiliza. Equipos adicionales, pues bueno, tenemos balanzas, hornos, deformímetros, etcétera, ciertos accesorios que se necesitan en el ensayo, ¿no? La preparación o el procedimiento técnico, pues consiste inicialmente en la preparación de la muestra, ¿no? Tiene que ser cilíndrica, les había dicho, tiene que tener pueden ser de este diámetro o hasta llegar a 100 milímetros, etcétera, ¿no? Para suelos granulares.
la relación tiene que ser entre 2 a 2.5 veces el diámetro de la altura, lo que les había dicho, ¿no? Bueno, son algunas características que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Sin embargo, vemos acá, por ejemplo, una fotografía del ensamblado de una muestra en una celda triaxial, ¿no? Esta es la imagen. Vemos cómo esto se conecta con la muestra. Están los conductos que hemos visto anteriormente también en el esquema, ¿no? Y debería de quedar de esta manera, ¿no? Aquí vemos un poquito más el detalle de cómo ha sido ensamblado esta muestra. Miren, bueno, para eso se han utilizado algunos discos de protección, que son los discos o piedras porosas, ¿no? En la parte inferior, en la parte superior, el distribuidor de presiones. A veces utilizamos unos drenes laterales para acelerar el proceso de saturación, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un poquito más el detalle. Luego se la protege con la membrana látex en este caso, ¿no? Aquí está la membrana látex que va a protegerlo, y luego la aseguramos con los anillos de goma. Y de esa manera queda ensamblado. Una vez colocado en la base de la celda triaxial, pues lo cubrimos ya con la celda misma y lo aseguramos con estas barras de acá, ¿no? Y que debe quedar súper seguro. Hablemos de la primera etapa, en este caso de saturación, de la primera etapa del ensayo, que consiste en la etapa de saturación, que debe controlarse. Les había dicho que ahora este procedimiento debe ser controlado y debemos garantizar que el suelo esté completamente saturado. ¿Cómo garantizamos que el suelo va a estar saturado? Pues dice, en este caso vamos a conocer o vamos a definir un parámetro denominado parámetro B, que ha sido propuesto por Skempton, ¿no? Y por eso recibe el nombre inclusive de parámetro de Skempton, ¿no? Es un parámetro B que tiene esta ecuación. Miren acá en la parte inferior, dice el parámetro B es igual a el incremento de presión de poros generado dividido entre el incremento de esfuerzos que vamos a definir, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, este parámetro de Skempton es el que nos va a decir si el suelo está o no saturado. Dice acá, el espécimen se considera saturado cuando este parámetro B tiende a 1, no es mayor a 1, está mal. Esto creo que puede uno confundir. Entonces dice, cuando tiende a 1. Ya, o sea, cuando se acerca al valor 1. En otras palabras, siendo teóricos, diríamos cuando B sea igual a 1. Ahí estaríamos considerando que el suelo está saturado. Pero en la práctica eso resulta ser muy complicado llegar al valor de la unidad. Entonces se acerca a 0,97, 0,95, 0,90, no sé, 8, etcétera, ¿no? Entonces la teoría dice que, la bibliografía más bien nos dice, pues podemos aceptar un valor a partir de 0,97, si más no me equivoco, ¿no? Si llegamos a ese valor, pues dice ya podemos aceptar que el suelo está saturado. Entonces es una condición. Entonces, como dice acá, es la etapa bastante larga, puede durar hasta un mes solamente este proceso de saturación, ¿no? Dependiendo al tipo de material. ¿En qué consiste y cómo se lo realiza el proceso de saturación? Dice, se debe aplicar incrementos sucesivos de presión de confinamiento, sigma 3, y contrapresión, que la denominamos sigma B acá, en este caso, solo para efectos de identificar, en realidad la contrapresión, este valor estuviéramos diciendo que es sigma B, ¿no? Y se mide el incremento de presión de poros, este incremento. O sea, ¿qué estamos diciendo? Muy bien, a ver, voy a tratar de hacer el esquema acá. Yo tengo mi muestra ahí que está en la celda triaxial y todo aquello. Dice, debo aplicar incrementos sucesivos de presión de confinamiento, o sea, voy a utilizar un primer valor de sigma 3, ¿no? En todas las direcciones, obviamente, sigma 3. Luego, veo cuánto de incremento de presión de poros se genera acá. Entonces, eso es lo que me dice, se mide el incremento de presión de poros.
Y seguramente, como ya he medido el incremento de presión de poros, voy a poder utilizar esta ecuación, miren, acá, y ver cómo está. Si no está saturado, y seguro que en la primera etapa no va a estar saturado, pues dice, debo también incrementar la contrapresión. O sea, debo ingresar agua a la muestra con una contrapresión que la habían denominado acá. Ah, no, sigma B, no sigma D, estoy mal. ¿No? Sigma sub B, esa es la contrapresión con la que se ingresa agua. ¿No? Ingresamos agua por acá. Y entonces ese proceso se debe repetir hasta conseguir esto. Miren que aquí tenemos un ejemplo, tal vez se entienda mejor observando este cuadrito acá, ¿no? Y aquí donde vamos a controlar la presión de celdas, sigma 3, la contrapresión, sigma B en este caso, la presión de poros en todo momento, y luego a partir de estos tres datos, nosotros sacamos cuál es el incremento de presión de poros y podemos calcular también el parámetro B de Skempton que cumple con esta ecuación, ¿no? Nuevamente, esto la controlamos con la válvula A, esta la controlamos con la válvula B de la celda triaxial y esta con la válvula C. Entonces esas tres válvulas son importantes en este ensayo. Al inicio, ¿ya? Al inicio nos vamos a encontrar en este punto, ¿no? Entonces este va a ser nuestro punto inicial, si quieren, ¿no? Al inicio, nuestro punto inicial. Cuando ensamblamos la muestra, pues vamos a encontrarnos así. No vamos a aplicar nada de esfuerzo todavía en la celda, ¿no? Va a ser cero. La contrapresión tampoco, no vamos a ingresar nada de agua, por tanto eso sería cero. Y si no estamos aplicando ningún esfuerzo acá, pues la presión de poros teóricamente debería de ser igual a cero, ¿no? Entonces la dejamos acá como cero y serían nuestras lecturas iniciales, ¿no es cierto? Una vez que hemos ya llegado a este punto, cuando la muestra está ensamblada, pues empezamos con el proceso de saturación. Para eso, como dice, se aplica incrementos sucesivos de presión de confinamiento. En este punto es importante notar que este delta sigma que aparece acá está en relación al esfuerzo de confinamiento, a este valor de acá, ¿no? Entonces, es habitual, por ejemplo, les digo, es habitual que este valor de incremento sea definido al inicio del ensayo, o sea, en esta etapa. Y habitualmente es práctica común, al menos del laboratorio de geotecnia, trabajar con incrementos de 20 kilopascales acá de incremento. Se dice, bueno, vamos a tomar un procedimiento donde vamos a hacer incrementos cada 20 kilopascales. Por tanto, este valor ya resulta ser constante, un valor definido, ¿no? Para nuestro caso, en este ejemplo también ese valor es de 20. Entonces, lo único que nos faltaría determinar es pues la diferencia o el incremento de presión de poros para definir el parámetro B. Por tanto, dice, después de la condición inicial, pues vamos a aplicar un incremento de presión de celdas de 20 kilopascales. Aquí está. Entonces se le aplica 20 kilopascales. Para nosotros este sería nuestra condición tal vez denominada una condición final, ¿no es cierto? Aplicamos los 20 kilopascales y la contrapresión no se hace nada. Vamos a mantener la válvula B, en este caso, cerrada. Lo vamos a cerrar, la válvula B, ¿no? Se la cierra y no incrementamos nada. Y vamos a ver que con este incremento de presión de celdas, pues seguramente la poca cantidad de agua que tenía la muestra, pues va a generar una reacción. Y dice, mire, en este caso, esa reacción ha sido bastante pequeña. Se ha medido la presión de poros, ¿no? Cuando se ha aplicado este valor, y dice que es un valor de 1.82, una reacción pequeña. Eso significa que hay poca agua en la muestra, ¿no? Hay poca agua. Entonces, 1.82 kilopascales de presión de poros ha sido medida, y ahora sí,
puedo controlar cuánto es o cuál es el grado de saturación a partir del parámetro B de esquema. ¿Cómo hago? Determino el incremento de presión de poros como la diferencia de la condición final menos la inicial. Por tanto, 1.82 menos 0 es 1.82. Como el incremento lo he definido en 20, ¿no? Hemos incrementado 20, entonces eso va a ser ya un valor conocido y aplico la ecuación. Y si uno hace el cálculo de 1.82, que sería este valor, dividido entre 20, seguramente nos va a dar 0.09. A ver, verifiquen por favor ustedes, tienen que estar haciendo el seguimiento para estar seguros, ¿no? 1.82 dividido entre 20 nos da efectivamente 0.091, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es de que estamos lejos de la saturación. Y luego comparo esto, observo este valor, si está cerca de 1 o no. 0.09, pues, ¿qué significa? Creo que se han dormido. Creo que se han dormido mis amigos. Está muy lindo, Benji. No, está lejos de la saturación, ¿no? Entonces, eso significa, este valor me dice a mí, que debo saturar a la muestra. ¿Y cómo hago ahora? Pues debo ingresar agua hacia la muestra, pues, ¿no? Aquí debo ingresar agua con una presión controlada, con la contrapresión. Ah, muy bien. Ahora digo, voy a borrar esto. Esto ya no va a ser mi condición inicial, sino este va a ser mi condición inicial, ¿no? La última medida, esta se va a volver en mi condición inicial. Se vuelve mi condición inicial, ¿no? Y voy a pasar ahora a mi condición, no, perdón, estamos acá, miento, no estamos mal. De este punto, ahora sí, miren que voy a mantener la presión de celdas igual, ¿no? Entonces aquí seguramente voy a cerrar la válvula A de tal manera que se mantenga este valor de 20 kilopascales que está actuando acá de manera constante y este va a ser entonces nuestra condición inicial. Aquí vamos a crear una condición inicial en este punto y con este valor controlado, pues ahora voy a ingresar agua hacia la muestra, miren, pero con una contrapresión que sea 10 kilopascales menor que este valor. Esa es la condición. Por eso decimos contrapresión. Contrarrestamos a esta presión, pero no igualando en la misma magnitud, porque si igualaríamos en la misma magnitud, pues el agua entraría con una presión y pues destrozaría la muestra, ¿no? Entonces, o generaría algún cambio. Entonces, eso se debe evitar durante esta etapa. Por eso la norma nos dice, utilice una contrapresión que sea 10 kilopascales menor que la presión de celda. Entonces, 20 menos 10, pues sería 10 kilopascales. En este momento, la válvula la mantenemos abierta. Obviamente hay que abrir la válvula B, ¿no? Hay que abrir esta válvula para que el agua entre con una presión de 10 kilopascales. Y miren que a medida que va ingresando el agua, pues vamos viendo que la presión de poros también va incrementando, ¿no? Es lógico que debería de casi acercarse a este mismo valor, por eso 9.85 ha sido medido en este punto. Entonces nosotros esperamos el tiempo necesario para que esta lectura sea pues constante, ¿no? Si, ¿cuándo va a ser constante? Cuando ya el agua no pueda entrar más con esta presión, ¿no? Se quede ahí. Entonces, porque está controlado con una presión de cámara.
Entonces, en ese momento, pues la presión de poros va a tomar una lectura constante. Y cuando eso ocurra, pues tomamos ese valor constante y la anotamos acá. Y en ese momento empezamos nuevamente a controlar y vamos a venir nuevamente a la condición final. Repetimos el proceso y para llegar a la condición final, como dice el método, debo incrementar la presión de confinamiento. Antes de esto, yo voy a cerrar la válvula B para que no escape nada del agua que he ingresado. Aquí volvemos a cerrar, ¿no? Volvemos a cerrar, obviamente con este mismo valor. Incrementamos la presión de confinamiento. Ese incremento, les había dicho, es de 20 kilopascales. Por eso, incrementamos ese 20 y vamos a tener 20 más 20, 40 kilopascales, ¿no? Tenemos los 40 kilopascales acá y debido a ese incremento, nuevamente la presión de poros se va a incrementar acá en la muestra y miren, dice que ha llegado a un valor de 13.20. En este momento vuelvo a hacer el control del parámetro de Skempton y para eso necesito conocer delta U y delta U va a ser igual a la diferencia de estos dos valores, ¿no? 13.2 menos 9.85, ¿cuánto me da? 13.2 menos 9.85, eso nos da igual a 3.35. Y si ahora esto lo dividimos entre el incremento de esfuerzos, que es 20, ¿no? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Este delta, 40 menos 20, hay 20, ¿no? Entonces, si dividimos entre 20, eso nos da igual a un valor de 0.17 aproximadamente. Miren que en relación a la condición inicial, pues ya hemos cambiado, ha crecido algo, pero todavía está lejos de la unidad. ¿Qué significa? Debo volver a repetir el proceso. Y nuevamente, ahora manteniendo este valor constante en 40, pues ahora introduzco otra vez agua hacia la muestra con 10 kilopascales menos que esta. Por tanto, 40 menos 10 debe ser 30. Aquí nuevamente abrimos, ¿no? Abrimos la válvula, ingresamos agua y miren que aquí ha crecido la presión de poros. Una vez que esto ha tomado un valor constante, cierro la válvula B nuevamente, cerramos, se repite el proceso. Incremento 20 kilopascales nuevamente en relación al anterior, 40 más 20 va a ser 60, y veo cuánto de incremento de presión de poros se genera. En este caso dice 36.10. Repito el procedimiento, esta sería mi condición inicial, esta sería la condición final, ¿no? Determino el incremento de presión de poros, 36.10 menos 30.20, 5.9, divido entre el incremento de esfuerzos y el incremento nuevamente entre esto, 60 menos 40 es 20, entonces nuevamente divido entre 20 y obtengo 0.3. Ya vamos acercándonos a 1, se nota, porque estamos ingresando agua, ¿no? Se nota aquello. Y así se repite el proceso hasta llegar a esta condición. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro este proceso, jóvenes? Está claro, Inge. Cualquier cosa yo les voy a subir, pero el manual allá anoche no lo he subido, se me ha pasado, pero hoy los voy a subir para que ustedes puedan también leer con más calma, ¿ya? Entonces repetimos el proceso hasta la condición que necesitemos. Entonces miren que ahí, por ejemplo, vamos a tener pues un incremento hasta seguramente de presión desde celda bastante grande para poder saturar a la muestra, ¿no es cierto? Entonces, una vez concluido aquello, pues pasamos a la etapa de consolidación.
¿no? Y en la etapa de consolidación, bueno, aquí hay algunos datos técnicos donde nos dice que la válvula de contrapresión primeramente debe mantenerse cerrada, la válvula de presión de poros también debe mantenerse cerrada. En realidad esto no es cierto, aquí hay un error. La válvula de presión de poros todo el tiempo está abierta en realidad. No sé por qué aquí debió cometer algún error, ¿no? Y la aplicación de presión de confinamiento debe ser de manera uniforme. ¿En qué consiste esto? Ya, vamos, no voy a explicar mucho a detalle aquello, pero quiero que entiendan en qué consiste. Cuando nosotros tenemos en realidad ya la saturación completa, pues tenemos un valor final a la que hemos llegado de esfuerzo sigma 3, ¿no es cierto? Porque hemos ido incrementando y en algún momento vamos a tener controlado la situación final. Nosotros, dice, en esta etapa lo que debemos hacer es generar más bien dentro de la muestra, aquí está mostrando mejor, un incremento de presión de poros adicional. Debo generar esto. Y yo sé que para generar un incremento adicional de presión de poros desde la condición saturada, pues ¿qué debo hacer? Debo incrementar la presión de cámara. Tengo que ponerle más presión, ¿no? Le pongo más presión y el agua que está ahí adentro pues va a reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces, como la válvula B está cerrada, pues no tiene salida, el agua no tiene por dónde salir, entonces se genera pues un incremento de presión de poros. Este incremento pues es realizado ya habitualmente pues en incrementos de 100 kilopascales, 200 kilopascales y 400 kilopascales, ¿no? Es habitual tomar estos valores, ya 100 kilopascales para la primera muestra, 200 para la segunda, 400 para la tercera muestra, ¿no? Entonces supongamos que por ejemplo, que la saturación ha sido concluida con una presión de cámara de 200 kilopascales, todos, ¿no? Las tres muestras se han saturado con una presión de confinamiento de 200 kilopascales. Entonces, miren que para generar un incremento en la presión de poros, si incremento 100 a los 200, ¿cuánto va a ser? En la primera muestra quedaría ya como 300 kilopascales, en la segunda muestra ya va a quedar 400 kilopascales, en la tercera muestra va a ser 600 kilopascales, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber una diferencia en las muestras, ¿no? Entonces, si yo tengo acá mis muestritas, voy a colocar acá muestra 1, muestra 2 y muestra 3 en pequeñito. Miren que la presión de cámara, sigma 3, y cuando haga este incremento, aquí ya va a ser igual a 300, ¿no? Aquí voy a poner sigma 3. Aquí, aquí ya va a ser 400. Y aquí 600. Entonces, se empieza a ver ya una diferencia